El atardecer caía pesado sobre la vecindad, tiñendo los muros descascarados con un resplandor rojizo, como si la sangre del cielo se derramara poco a poco sobre ellos. El aire estaba cargado de un olor extraño, una mezcla de humedad rancia, basura podrida y algo metálico que a nadie parecía importarle. Las risas de los niños rompían esa atmósfera lúgubre, contrastando con el eco de un lugar que siempre había guardado secretos más oscuros de lo que aparentaba. El chavo jugaba en el patio con Kiko y la Chilindrina. Corrían alrededor de la fuente seca y oxidada, cuyas piedras manchadas parecían salpicadas de viejas sombras negras. «Te atrapé, Kiko», gritó el chavo, extendiendo los brazos flacos hacia su amigo. «No, no me atrapaste, menso del 8», respondió Kiko, con esa risa chillona que rebotó entre las paredes de la vecindad como un grito distorsionado. La Chilindrina reía también, pero sus ojos no dejaban de voltear hacia las esquinas sombrías del patio. Nadie lo notaba, pero había algo raro esa tarde. El viento se colaba entre los pasillos como un susurro, como voces que apenas se podían distinguir. De repente, el chavo se detuvo. Algo lo hizo girar hacia la entrada de la vecindad. Una figura borrosa, de pie, inmóvil, apenas visible entre las sombras. No alcanzó a reconocerla. Tragó saliva y retrocedió un paso. «¿Qué pasa, chavo?», preguntó la Chilindrina, acercándose. El niño señaló con el dedo, pero cuando Kiko y ella voltearon, ya no había nadie. Solo el vacío y el eco de un portón golpeado por el viento. «Ay, chavo. Estás viendo visiones», rió Kiko, aunque un escalofrío recorrió su espalda. El juego continuó, pero la sensación de que algo acechaba desde las sombras no se fue. El chavo corría de un lado a otro, pero sus movimientos se volvieron más erráticos, nerviosos, como si presintiera que el tiempo del juego estaba por acabar. Fue entonces cuando sucedió. Un sonido seco, parecido a un portazo, resonó desde el callejón. Los tres niños voltearon. El chavo, curioso, se adelantó unos pasos hacia la penumbra. «¿Quién anda ahí?», preguntó con su voz temblorosa. Nadie respondió. Solo el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Una cadena, o quizá un trozo de metal. «Mejor ven, chavito», dijo la Chilindrina, apretando sus manos contra el vestido, nerviosa. Pero antes de que pudieran detenerlo, el chavo desapareció en la oscuridad del callejón. Hubo un grito apagado, un forcejeo breve, y después, silencio absoluto. Kiko soltó un chillido agudo. «Mamá». Se llevaron al chavo. La Chilindrina empezó a llorar con desesperación, corriendo hacia la casa de su padre. Sus pasos resonaban como golpes huecos en el patio vacío. En pocos minutos, la vecindad entera se alteró. Don Ramón salió de su casa, con la camisa abierta y la mirada cansada. «¿Qué pasa ahora? ¿Por qué lloras, Chilindrina?» «Papá. Papá, al chavo. Al chavo se lo llevaron», dijo ella, temblando, con las lágrimas manchando sus mejillas. Doña Florinda apareció de inmediato, jalando a Kiko del brazo. «Explícame bien, tesoro. ¿Qué viste?» «Mamá, el chavo entró al callejón y ya no salió. Yo escuché un ruido horrible». La voz de Kiko se quebró. Sus ojos estaban abiertos de par en par, con un terror genuino que nadie le había visto antes. El profesor Girafales, que justo había llegado con un ramo de flores marchitas para doña Florinda, escuchó el alboroto y se acercó. «¿Qué sucede, mis queridos niños?», preguntó, aunque su voz tembló al ver los rostros aterrados. «Secuestraron al chavo», dijo don Ramón, ahora con los puños cerrados, como conteniendo la rabia y el miedo. Doña Clotilde salió también, envuelta en su rebozo negro. Su silueta era aún más lúgubre bajo la luz rojiza del atardecer. «Yo lo sentí», murmuró con un tono grave. «Desde hace días percibo que algo maligno ronda esta vecindad». El ambiente se volvió más pesado. Hasta el señor Barriga, acompañado de ñoño, se olvidó de la renta al escuchar la noticia. ¿Cómo que secuestraron al chavo? ¿Quién se atrevería a hacerle algo a ese pobre niño? Las palabras rebotaron en el silencio que siguió. Todos miraron hacia el callejón, oscuro, profundo, como la garganta de un monstruo. Don Ramón fue el primero en dar un paso adelante. «No podemos perder tiempo. Tenemos que buscarlo ya». El grupo entero comenzó a moverse, pero algo los detuvo. En el suelo, cerca de la entrada del callejón, había un objeto.
Era un zapato viejo, sucio, que todos reconocieron al instante. Pertenecía al chavo. La Chilindrina lo levantó con manos temblorosas. «Es de él, papá». El silencio volvió, roto solo por un ruido lejano, como un lamento apagado, que venía de lo profundo del pasillo. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos pensaron lo mismo. Ese lamento sonaba como si viniera de un niño. El profesor Girafales tragó saliva. «Tenemos que entrar». Pero la doña Clotilde lo detuvo, con un gesto firme. «Tengan cuidado. Los lugares oscuros no solo esconden personas. También esconden recuerdos, venganzas, cosas que nunca debieron salir». El viento sopló más fuerte, apagando la tenue luz que entraba al callejón. La vecindad entera parecía contener la respiración. El grupo dio el primer paso hacia la oscuridad, sin saber que lo que descubrirían no solo cambiaría la vida del chavo, sino la de todos ellos para siempre. El callejón al que el chavo había entrado siempre había estado ahí, pero nadie lo había mirado demasiado. Era angosto, húmedo y estaba cubierto de grietas, como si la vecindad hubiera intentado expulsarlo de sí misma. Ese lugar tenía algo podrido. Hasta los gatos lo evitaban. Don Ramón avanzó primero, seguido por el profesor Girafales y el señor Barriga. Detrás de ellos, doña Clotilde, doña Florinda y los niños los seguían con pasos pequeños y temblorosos. «No se separen», advirtió don Ramón, alzando la voz para disimular el temblor en sus palabras. Cada paso que daban resonaba con un eco extraño, como si el callejón fuera mucho más profundo de lo que parecía. Las paredes estaban húmedas, cubiertas de moho y con manchas oscuras que, bajo la tenue luz del atardecer, parecían huellas de manos que se habían arrastrado por ellas. «Papito», susurró la Chilindrina, aferrándose a su brazo. «No me gusta este lugar». «A mí tampoco, hija», murmuró don Ramón. De pronto, Kiko gritó. «Miren. Ahí hay algo». A unos metros de distancia, sobre el suelo cubierto de polvo y trozos de ladrillo, había un trozo de tela rasgada. Era parte de la camisa del chavo. Estaba húmeda. Demasiado húmeda. El profesor Girafales la levantó con cuidado. Al hacerlo, percibió un olor metálico y penetrante. Esto es sangre», dijo con voz baja, mientras sus dedos temblaban. Doña Florinda tapó los ojos de Kiko. La Chilindrina empezó a llorar otra vez. Ñoño, pálido, se escondió tras su padre. «No puede ser», exclamó don Ramón, apretando el trozo de tela. «Tiene que estar vivo. Vamos». Siguieron avanzando. El callejón desembocaba en un pasillo más amplio, que ninguno de ellos recordaba haber visto antes. Era como si la vecindad guardara un laberinto secreto bajo sus entrañas. En las paredes había marcas, símbolos grabados con objetos punzantes. Algunos parecían dibujos infantiles. Otros, manchas que recordaban siluetas humanas deformadas. «Esto no me gusta nada», murmuró doña Clotilde. «Este lugar está lleno de presencias». «No empiece con sus cosas de bruja», dijo doña Florinda, aunque incluso su voz tembló. De pronto, don Ramón se agachó. Algo brillaba bajo una tabla suelta del suelo. La levantó con cuidado. Y lo que vio hizo que retrocediera un paso. Era un pequeño zapato infantil, idéntico al otro que el chavo llevaba. Estaba cubierto de barro. Y de sangre seca. La Chilindrina gritó. Kiko se tapó los oídos. «Dios mío», susurró el profesor Girafales, con el rostro desencajado. «¿Qué clase de monstruo haría esto?». Nadie respondió. El silencio se hizo más denso. Y entonces, desde algún lugar más adelante, se escuchó un sonido. Era un golpe seco, metálico, repetido una y otra vez. Parecía el sonido de una cadena arrastrándose. «Chavo», gritó don Ramón, con desesperación. «Contesta, hijo. Estamos aquí». Pero no hubo respuesta. Solo el eco del golpe metálico, cada vez más fuerte, cada vez más cercano. Doña Clotilde cerró los ojos un instante, como si escuchara algo que los demás no podían. «Hay alguien más aquí», dijo con voz apenas audible. «No estamos solos». En ese momento, una figura se movió al final del pasillo. Todos la vieron. Alta, encorvada, con un saco largo y un sombrero que ocultaba su rostro. Se detuvo por un segundo, los observó. Y luego desapareció tras una puerta de madera podrida. «Vamos tras él», gritó don Ramón.
Corrieron hasta la puerta. Estaba entreabierta y dejaba escapar un hedor nauseabundo, como carne podrida mezclada con productos químicos. Don Ramón empujó la puerta con un golpe de hombro, y lo que vieron al otro lado los dejó helados. Era un cuarto. O algo que había sido un cuarto alguna vez. Ahora parecía un santuario de locura. Había trozos de muñecos abiertos sobre una mesa, rellenos arrancados, ojos de cristal por el suelo. Pero entre ellos, también había objetos que no eran juguetes. Cuchillos viejos, bisturís oxidados, frascos vacíos con etiquetas médicas ilegibles. Y en la pared, colgadas como trofeos, varias prendas pequeñas. Camisas, zapatos, gorros. Todos pertenecían a niños. Doña Florinda cayó de rodillas, horrorizada. Dios santo. ¿Qué clase de lugar es este? El profesor Girafales recorrió la habitación con la mirada y notó algo más. Sobre la mesa había un trozo de papel arrugado, con manchas oscuras. Lo tomó y lo leyó en voz alta. El silencio tiene un precio. El que calla paga. El que oculta la verdad, lo perderá todo. ¿Qué significa esto? Preguntó Ñoño con voz temblorosa. Nadie respondió. Pero don Ramón apretó los dientes. Esto no es un secuestro cualquiera. Dijo en voz baja. Esto es personal. De repente, un golpe seco resonó en la pared del fondo. Todos se giraron. Algo. O alguien. Se movía detrás de ella. Está ahí. Gritó Kiko. El chavo está detrás de esa pared. Corrieron hacia ella. Era de madera podrida, pero muy gruesa. Don Ramón tomó un trozo de metal del suelo y empezó a golpearla. El profesor Girafales lo ayudó. Golpe tras golpe, las tablas se astillaban, y con cada grieta, un olor más fuerte y asqueroso escapaba de aquel lugar. Y entonces, cuando casi habían logrado abrirla, una voz retumbó desde el otro lado. No debieron venir. El silencio posterior fue aún más aterrador que la propia voz. ¿Quién está ahí? Muéstrate. Gritó don Ramón, con el metal en alto. No hubo respuesta. Solo el sonido de pasos alejándose. Al final, lograron abrir un hueco lo suficientemente grande para mirar dentro. Era un túnel estrecho que descendía hacia las entrañas de la vecindad. En el suelo, apenas iluminado por un bombillo colgante, se veían más trozos de ropa infantil, manchas oscuras en el suelo. Y un sombrero viejo. Un sombrero que don Ramón reconoció al instante. No. Susurró, con el rostro desencajado. No puede ser. ¿Qué pasa? Preguntó el profesor Girafales. Don Ramón temblaba. El sombrero. Era idéntico al que solía usar su primo, don Román. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Todos sintieron que el terror apenas comenzaba. El chavo seguía desaparecido. Pero ahora sabían que no estaban tratando con un simple desconocido. Alguien que conocía la vecindad. Alguien que conocía sus secretos. Y lo peor de todo. Alguien que los conocía a ellos. El túnel era más estrecho y profundo de lo que parecía desde arriba. Un aire gélido y pesado escapaba de él, cargado de humedad, óxido y algo más. Algo que se parecía demasiado al olor de la sangre vieja. Don Ramón fue el primero en descender, con una linterna oxidada que había encontrado en la habitación. Su luz temblorosa apenas alcanzaba unos metros adelante, haciendo que las sombras bailaran en las paredes húmedas. Detrás de él, el profesor Girafales y el señor Barriga lo seguían, mientras las mujeres y los niños quedaban arriba, aunque sin perderlos de vista. Papito. Llamó la Chilindrina desde la entrada del túnel. Ten cuidado, por favor. No te preocupes, hijita. Vamos a traer al chavo de vuelta. Te lo prometo. El túnel descendía en espiral, como si se adentrara en las entrañas mismas de la tierra. Las paredes estaban cubiertas de marcas, muchas de ellas arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado salir de ahí a la fuerza. En algunos puntos, incluso había huellas pequeñas de manos, hundidas en el barro seco. Esto es muy antiguo, murmuró el profesor Girafales, con el rostro pálido. Nadie sabía que esto estaba aquí. Yo sí, dijo don Ramón, con voz baja. Los demás lo miraron sorprendidos. ¿Cómo que lo sabías? Preguntó el señor Barriga. Don Ramón tragó saliva. Hace muchos años, cuando era joven, mi primo Román y yo jugábamos en esta vecindad. Hubo un incidente. Uno que preferí olvidar.
Se detuvo un instante. La linterna tembló en su mano. ¿Qué clase de incidente?, preguntó el profesor Girafales. Román encerró a Kiko en una caja de madera. Fue un accidente, pero doña Florinda pensó que lo hizo a propósito. Lo odiaron todos. Lo expulsaron de aquí. Pero el chavo, él sabía la verdad. Podía haberlo defendido. Pero no dijo nada. Guardó silencio. El eco de sus palabras quedó flotando en el túnel como un susurro maldito. ¿Y crees que esto tiene que ver con eso?, preguntó el señor Barriga. No lo sé. Pero ese sombrero era suyo. Siguieron avanzando. El túnel se bifurcó en 3 pasillos distintos, cada uno más oscuro que el otro. En la pared había algo escrito con tiza. El silencio cuesta. El precio se paga con carne. Por Dios, murmuró el profesor Girafales. Eligieron el pasillo central, siguiendo un rastro de gotas oscuras en el suelo. A cada paso, el olor metálico se hacía más intenso. No tardaron en encontrar otra pista. Un trozo del barril del chavo, astillado y con marcas de uñas. Él trató de escapar, dijo don Ramón, con los puños cerrados. Aún está vivo. Tiene que estarlo, añadió el profesor, intentando convencerse a sí mismo. Avanzaron un poco más hasta que el túnel se abrió en una sala amplia. Y allí encontraron algo que les heló la sangre. Había dibujos en las paredes. Cientos de ellos. Dibujos infantiles, hechos con crayones rotos y tizas viejas. La mayoría mostraban figuras humanas. Un niño dentro de una caja. Un hombre alto con sombrero. Un barril con ojos llorosos. Y en uno de los dibujos, el chavo estaba acostado sobre una mesa, rodeado de cuchillos. Esto es una locura, gritó el señor Barriga, dando un paso atrás. Pero lo peor no eran los dibujos. En el centro de la sala, había una pequeña camilla oxidada, con correas manchadas de algo oscuro. Y sobre ella, un pedazo de cartón con letras torcidas. Pronto conocerás el precio de tu silencio. Don Ramón se inclinó y vio algo más en el suelo. Un trozo de papel viejo, medio quemado. Al desplegarlo, reconoció la letra. Era de don Román. A ti, que decidiste callar. A ti, que dejaste que mi nombre se hundiera en el barro. Cada lágrima mía será pagada con la tuya. Cada día encerrado será devuelto multiplicado. No olvidé. Jamás olvidé. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el goteo del agua cayendo desde el techo. Es él, susurró don Ramón, con los ojos abiertos de par en par. Es Román. Un crujido resonó detrás de ellos. Se giraron de golpe. Y vieron movimiento. Una sombra corrió por uno de los pasillos laterales. Era pequeña, tambaleante. Chavo, gritó don Ramón. Corrieron tras la figura, que se desvaneció en la oscuridad. El pasillo los llevó a una escalera que descendía aún más. Cada peldaño crujía bajo sus pies, como si el suelo mismo tratara de advertirles que no siguieran. Al llegar al final, se encontraron con una puerta de metal cerrada con candado. Era vieja, oxidada, y tenía grabado un símbolo extraño. Una caja con un ojo en el centro. Detrás de esto, murmuró don Ramón. Detrás de esto tiene que estar. Intentaron abrirla a la fuerza. El profesor Girafales golpeó con una barra, el señor Barriga empujó con su hombro. Finalmente, con un chirrido metálico, el candado se rompió y la puerta se abrió lentamente. El aire que salió de allí era insoportable. Apestaba a muerte. La habitación era pequeña, apenas iluminada por una bombilla parpadeante. En las paredes había más dibujos, pero estos no eran infantiles. Eran anatómicos, con órganos humanos detallados y números escritos a un lado. Sobre una mesa había frascos con líquido amarillento, algunos conteniendo lo que parecían órganos pequeños. Y en una esquina, un trozo de cuerda rota. Estaba fresca, como si alguien se hubiera liberado de ella recientemente. Chavo, volvió a gritar don Ramón, su voz quebrada. Nadie respondió. No está aquí, dijo el profesor Girafales, con el rostro desencajado. Pero ha estado aquí. Hace muy poco. Doña Clotilde, que había decidido seguirlos hasta el túnel junto con Kiko y la Chilindrina, llegó justo en ese momento. Al ver el lugar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Hay un odio muy antiguo aquí, susurró.
Uno que ha estado esperando años para despertar. Don Ramón se apoyó en la pared, sintiendo que el mundo se derrumbaba. Román. ¿Qué has hecho? En ese instante, un ruido metálico retumbó desde más abajo. Era un golpe seco, como una puerta cerrándose con violencia. Por ahí. Gritó Kiko, señalando un pasillo apenas visible tras un montón de escombros. Don Ramón apretó los dientes. Vamos. No nos detendremos hasta encontrarlo. Y así lo hicieron. Dejaron atrás la sala de los horrores y se adentraron más en el laberinto subterráneo, sin saber que cada paso los acercaba no solo al chavo, sino a una verdad mucho más oscura de lo que jamás imaginaron. El pasillo que habían descubierto tras los escombros era diferente al resto del túnel. Era más estrecho, más frío. Y más silencioso. Tan silencioso que cada respiración sonaba como un grito. La linterna de Don Ramón parpadeaba, proyectando sombras deformes sobre las paredes húmedas. La Chilindrina, que se había negado a quedarse atrás, se aferraba a la mano de su padre con todas sus fuerzas. Kiko y Ñoño caminaban pegados uno al otro, y hasta Doña Florinda guardaba silencio, con el rostro desencajado. Esto parece no tener fin, murmuró el profesor Girafales. Lo tendrá, dijo Don Ramón, con la voz firme pero quebrada por dentro. Lo tendrá, y cuando llegue al final, traeré al chavo de vuelta. A cada paso, el aire se hacía más denso. Un olor a óxido, sangre vieja y formol llenaba el túnel. Las paredes comenzaron a cambiar. Ya no eran solo ladrillos húmedos. Había dibujos grabados directamente en el cemento, hechos con objetos punzantes. Figuras humanas desmembradas, órganos con nombres escritos a su lado, y frases repetidas una y otra vez. El silencio es traición. La carne paga lo que la lengua calla. No olvidé. Esto es una mente enferma, murmuró el señor Barriga, llevándose un pañuelo a la nariz por el hedor. O una mente herida, añadió doña Clotilde con voz grave. El odio puede pudrir el alma más rápido que la muerte. Más adelante, encontraron una puerta de madera. Estaba entreabierta y temblaba ligeramente, como si algo respirara al otro lado. Don Ramón la empujó con cuidado, y la linterna iluminó una escena que ninguno olvidaría jamás. Había 3 jaulas oxidadas en la habitación, cada una del tamaño justo para que un niño cupiera dentro. 2 estaban vacías. La tercera tenía manchas oscuras que nadie quiso identificar. En una esquina, había una cama vieja con correas en los costados. Encima, restos de ropa infantil destrozada. Y sobre la pared, escrita con lo que parecía sangre seca, una frase que heló la sangre de todos. Lo que no gritaste entonces, lo gritarás ahora. Kiko empezó a llorar, abrazando a su madre. Mamá, quiero irme. No quiero estar aquí. Tranquilo, tesoro, susurró doña Florinda, aunque su voz temblaba. Pronto saldremos. Pronto. Don Ramón se acercó a la cama. En el suelo, justo al lado, encontró un pedazo de papel arrugado. Lo abrió con manos temblorosas. Era una fotografía vieja. En ella aparecía él mismo, muchos años atrás, junto a un hombre que vestía igual que él, pero más corpulento, con ojos intensos y una sonrisa torcida. Era Don Román. Y a su lado, Kiko. Dentro de una caja de madera, llorando. No puede ser, murmuró Don Ramón, con la voz quebrada. Esto fue hace tanto. Es él, dijo el profesor Girafales. Él nunca olvidó. En ese instante, un ruido metálico resonó desde el fondo del túnel. Era un golpe repetido, seco, rítmico. Como si alguien estuviera usando un martillo contra el metal. Vamos, gritó Don Ramón. Corrieron hacia el sonido, atravesando otro pasillo angosto hasta llegar a una escalinata que descendía aún más. El aire allí era casi irrespirable. La linterna parpadeaba con más intensidad, y el suelo estaba cubierto de un líquido oscuro y pegajoso que manchaba sus zapatos. Al final de la escalera, una puerta de hierro esperaba. Era grande, pesada, y tenía grabadas 3 palabras. Sala de pago final. Aquí es, susurró doña Clotilde. Antes de que Don Ramón pudiera empujar la puerta, algo cayó del techo frente a ellos. Era un trozo de madera, con un nombre tallado en él. Chavo. La Chilindrina gritó. Kiko retrocedió, tropezando con la pared. Está aquí, dijo Don Ramón. Está vivo. Lo sé.
Golpeó la puerta con todas sus fuerzas. El profesor Girafales lo ayudó, y tras varios intentos, esta cedió con un chirrido espantoso. Lo que encontraron dentro no parecía real. La habitación era amplia, iluminada por lámparas colgantes que parpadeaban débilmente. En el centro, una mesa de operaciones oxidada, rodeada de bisturís, sierras y frascos. Sobre la mesa, una sábana manchada de sangre. Y un cuerpo pequeño, inmóvil. «Chavo», gritó don Ramón, corriendo hacia él. Pero al retirar la sábana, no era el Chavo. Era un muñeco. Un muñeco grotesco, hecho con retazos de ropa, trapos y pedazos de carne animal cosidos con torpeza. En lugar de rostro, tenía un saco de tela con una sonrisa pintada en rojo. El horror fue indescriptible. Esto no es real», balbuceó el profesor Girafales, retrocediendo. Don Ramón cayó de rodillas, temblando. «Está jugando con nosotros». En la pared del fondo, una nueva frase los esperaba, escrita con letras enormes. «No lo busquen. Él está donde empezó todo». «¿Dónde empezó todo?», repitió doña Florinda. «¿Qué quiere decir con eso?». Doña Clotilde, con los ojos en blanco como si estuviera poseída por sus propios recuerdos, habló con voz firme. «¿Dónde comenzó el odio? ¿Dónde fue encerrado?». El silencio fue absoluto. Todos entendieron. La caja. El lugar donde don Román había sido encerrado años atrás. El lugar donde comenzó todo. Don Ramón se levantó de golpe. «La bodega», dijo. «La vieja bodega al fondo del patio. Ahí fue donde ocurrió todo». Sin perder un segundo, comenzaron a correr de regreso por el túnel, guiados ahora no por el miedo, sino por la desesperación. El eco de sus pasos se mezclaba con el golpeteo lejano del metal, cada vez más débil. Al llegar al punto donde el túnel se conectaba con la superficie, todos subieron con torpeza, jadeando. El cielo estaba oscuro ahora. La vecindad entera estaba sumida en sombras. Corrieron hacia la vieja bodega, un lugar que había estado cerrado por años. Nadie la usaba. Nadie se atrevía a acercarse. Pero ahora, algo goteaba por debajo de su puerta. Algo espeso. Y rojo. La chilindrina gritó. Kiko se cubrió la boca. Don Ramón se acercó con el corazón desbocado y tocó la puerta. Estaba tibia. Desde dentro, un sonido débil, apenas audible, se filtraba. «Ayúdenme». Era la voz del Chavo. Don Ramón retrocedió, con lágrimas en los ojos. «Está ahí. Está ahí adentro». Pero la puerta estaba cerrada con cadenas gruesas y oxidadas. Alguien las había colocado recientemente. El profesor Girafales tomó un trozo de metal y empezó a golpear con todas sus fuerzas. Cada golpe resonaba como un trueno, cada chispazo hacía temblar el suelo. Y justo antes de que la cadena cediera, una risa resonó desde el interior. Una risa grave. Una risa que don Ramón conocía demasiado bien. «Román». Las cadenas cayeron al suelo con un estruendo metálico que retumbó en toda la vecindad. Don Ramón empujó la puerta de la vieja bodega con todas sus fuerzas, y ésta se abrió lentamente, con un chirrido agudo que parecía el gemido de un ser vivo. El aire que escapó de dentro era sofocante. Olor a formol, sudor rancio, carne podrida. Y algo más, algo tan intenso que hizo que Kiko vomitara en la entrada. La linterna iluminó la habitación, y lo que vieron los dejó paralizados. La vieja bodega ya no era tal. Ahora parecía un quirófano improvisado. Había una mesa metálica en el centro, rodeada de bisturís, pinzas oxidadas, frascos con líquidos turbios y una vieja lámpara quirúrgica colgando del techo. En las paredes, dibujos anatómicos hechos a mano, con notas escritas con una caligrafía obsesiva. Riñón, córnea, hígado, corazón. Pero lo que hizo que el corazón de todos se detuviera fue la figura inmóvil sobre la mesa. El Chavo. Estaba atado con correas de cuero, cubierto con una sábana blanca manchada de sangre fresca. Su rostro estaba pálido, sus labios agrietados, y lágrimas secas corrían por sus mejillas. Respiraba con dificultad. Sus ojos estaban entreabiertos, pero no parecía consciente. «Chavo», gritó don Ramón, corriendo hacia él. «Pídeme una torta de jamón», murmuró el niño, apenas audible. Don Ramón cayó de rodillas, sollozando mientras desataba las correas con desesperación. «Tranquilo, hijo. Tranquilo. Ya estás a salvo».
Pero no estaban solos. Una carcajada resonó desde la penumbra, grave y áspera, rebotando en las paredes como un eco de locura. «Tarde», dijo una voz. Del rincón más oscuro emergió don Román. Su aspecto era aterrador. Su ropa estaba manchada de sangre seca, sus ojos hundidos y enrojecidos, y su sonrisa torcida revelaba una mezcla de odio y satisfacción. En sus manos sostenía un bisturí brillante. «Román», rugió don Ramón, poniéndose de pie. «Tanto tiempo, primo», respondió él, con un tono casi alegre. «Al fin nos volvemos a ver». En el lugar donde todo empezó, doña Florinda abrazó a Kiko con fuerza. La Chilindrina lloraba sin poder detenerse. El profesor Girafales dio un paso al frente, tratando de mantener la calma. «Esto es una locura. Déjalo ir ahora mismo». Román lo ignoró. Su mirada se fijó en el chavo, aún débil sobre la mesa. «¿Sabes lo que se siente estar encerrado en la oscuridad, Ramón?», dijo con voz grave. «Odiado por todos por algo que no hiciste. ¿Sabes lo que se siente cuando hasta el que podía salvarte decide callar?». «Era un niño», gritó don Ramón. «Y yo era tu sangre», rugió Román, avanzando un paso. «Me dejaron pudrirme en esa caja durante días. Dijeron que yo era un monstruo. Y tú no hiciste nada». Él no dijo nada. Apuntó el bisturí hacia el chavo. «Ahora pagará con su carne el precio de su silencio. Y con lo que saque de él, podré comprarme la vida que me arrebataron. No lo permitiré», gritó don Ramón, lanzándose contra él. Román giró con rapidez. Los dos hombres chocaron en medio del cuarto, cayendo al suelo. El bisturí voló por el aire, rebotando contra la pared. Ambos rodaron entre charcos de sangre seca y trozos de metal oxidado. «Papá», gritó la Chilindrina. «Ramón», lloró doña Clotilde. Román logró colocarse encima y comenzó a golpearlo una y otra vez, con una fuerza que parecía impulsada por años de odio acumulado. «Tú me quitaste todo», gritaba. «Todo». Don Ramón, sangrando por la boca, logró reunir fuerzas y empujarlo con un rodillazo. Ambos se separaron. Román se lanzó de nuevo hacia el bisturí, pero el profesor Girafales se interpuso y lo pateó lejos. «Basta, Román. Esto no va a solucionar nada». «Ya está solucionado», gritó él, sacando un cuchillo oculto de su cinturón. «Solo falta terminar el trabajo». Avanzó hacia el chavo, que seguía inmóvil, apenas consciente. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, doña Florinda le lanzó una botella de vidrio a la cabeza. Se rompió en 1000 pedazos, haciéndolo tambalear. «Aléjate», gritó con furia. Román se giró furioso, dispuesto a atacarla, pero don Ramón lo golpeó con un tubo metálico. El sonido del impacto resonó en todo el cuarto. Román cayó de rodillas, escupiendo sangre, pero riendo. «¿Crees que me detendrás?», jadeó. «No pueden detener lo que ya empezó». Intentó incorporarse, pero el señor Barriga lo empujó contra la pared. Román forcejeó, rugiendo como un animal acorralado. «Llamen a la policía», gritó el profesor Girafales. «No», dijo Román, sonriendo. En un movimiento rápido, sacó un trozo de metal afilado escondido en su bota y lo clavó en su propio cuello. Un chorro de sangre caliente salpicó el suelo. «No», gritó don Ramón, corriendo hacia él. Román cayó de rodillas, riendo mientras la sangre le manchaba el pecho. Al final, el silencio se paga, balbuceó, antes de desplomarse en el suelo. El cuarto quedó en un silencio sepulcral. Solo se escuchaba el débil gemido del chavo. «Rápido. Ayúdenme a llevarlo arriba», gritó don Ramón, alzándolo en brazos. El niño temblaba, pero respiraba. Lloraba sin fuerzas. «Tengo hambre», susurró con voz débil. «Te daré todas las tortas de jamón que quieras, hijo. Todas», sollozó don Ramón, mientras lo sacaba del infierno subterráneo. El grupo subió por el túnel con el chavo en brazos, saliendo finalmente al patio de la vecindad bajo la fría luz de la luna. Las sirenas de la policía comenzaron a escucharse a lo lejos. Doña Florinda abrazó a Kiko. La Chilindrina no soltaba la mano del chavo. Ñoño lloraba en silencio. Todos estaban cubiertos de sangre, sudor y lágrimas. La pesadilla había terminado. O al menos, eso creían. En el interior de la bodega,
El cuerpo sin vida de don Román yacía en el suelo, con la misma sonrisa torcida con la que había vivido sus últimos minutos. Sobre la mesa, el bisturí aún brillaba bajo la tenue luz, como si esperara ser usado. Y en la pared, justo al lado de donde él había caído, alguien, quizá él mismo, en sus últimos segundos, había escrito con su propia sangre: el silencio nunca muere. Habían pasado 7 días desde aquella noche maldita. 7 días desde que el grito desesperado del chavo resonó en la vecindad y los arrastró a todos a una pesadilla que ninguno olvidaría jamás. El amanecer que siguió fue silencioso. La policía llenó el lugar, las ambulancias se llevaron el cuerpo de don Román, y el chavo fue trasladado de urgencia a un hospital. Los médicos dijeron que había estado a horas de morir. Lo habían sedado, atado y mantenido débil con falta de comida y agua. Además, su pequeño cuerpo mostraba señales de que había sido preparado para una cirugía ilegal de extracción de órganos. La idea de que un niño tan inocente había estado a punto de ser abierto como un animal de matadero rompió algo en todos. Algo que jamás se repararía. La vecindad no volvió a ser la misma. Don Ramón no salía de su casa. Había pasado toda su vida huyendo de responsabilidades, pero ahora se sentía cargando el peso de un crimen que no había cometido, pero que había permitido. Su primo estaba muerto. El niño que había querido como a un hijo, marcado para siempre. Y todo por algo que ocurrió hace tantos años, por un silencio que entonces no pareció importante. Cada noche despertaba empapado en sudor, oyendo la risa de Román en la oscuridad y viéndolo caer una y otra vez con el cuello abierto. Lo siento. Susurraba una y otra vez frente al barril vacío del chavo. Perdóname, hijo. La chilindrina dormía con su padre, incapaz de cerrar los ojos sola. Cada vez que lo intentaba, veía aquellas jaulas oxidadas, aquellos dibujos con cuerpos abiertos, y la cara del chavo atado en la mesa. Lloraba en silencio, aferrada al brazo de don Ramón. Papito. ¿Y si Román no se fue? Preguntaba temblando. Don Ramón la abrazaba fuerte, sin poder responder. Doña Florinda había dejado de salir al mercado. La experiencia la había cambiado profundamente. La mujer altiva y orgullosa ahora parecía frágil, vulnerable. Miraba a Kiko constantemente, como temiendo que si se distraía un segundo, también lo perdería. No te separes de mí, tesoro. Nunca. Le decía cada mañana. Kiko tampoco era el mismo. Sus noches estaban llenas de pesadillas. Soñaba con el bisturí, con la mesa metálica, con el cuerpo del chavo que no se movía. A veces despertaba gritando, con la sensación de que era él quien estaba atado en la mesa. Mamá. ¿Por qué el chavo no dijo nada cuando pasó lo de Román? Preguntó una noche. Doña Florinda lo miró en silencio. No tenía respuesta. Tal vez porque el chavo no sabía qué decir. Tal vez porque el miedo también había vivido en él. Doña Clotilde comenzó a dejar flores en la entrada del túnel sellado. Las autoridades lo habían clausurado con ladrillos y concreto, pero ella decía que el mal no desaparece solo por cerrar una puerta. Hay cosas que se quedan atrapadas. Y siguen susurrando. Murmuraba mientras dejaba las flores. El profesor Girafales regresó a su escuela, pero las clases nunca volvieron a ser iguales. Ya no alzaba la voz, ya no hablaba con tanta alegría. A veces se detenía frente al pizarrón, perdido en sus pensamientos, viendo el rostro pálido del chavo en aquella mesa. La infancia. Debería ser un refugio. Murmuró un día, con los ojos húmedos. Y nosotros fallamos en protegerla. El señor Barriga dejó de cobrar la renta durante semanas. La vecindad había sido escenario de un crimen atroz, y en el fondo, él también se sentía culpable. Había visitado ese lugar por años, había caminado por sus pasillos. Sin imaginar el infierno que se escondía bajo sus pies. Nunca conoces realmente un lugar. Dijo en voz baja mientras miraba el suelo del patio. Hasta que ves lo que guarda debajo. Ñoño no volvió a jugar. Pasaba las tardes sentado en un rincón, mirando fijamente el barril del chavo vacío, como si esperara que su amigo saliera corriendo de él con una sonrisa. Pero el barril permanecía mudo. ¿Y el chavo? El chavo sobrevivió. Regresó a la vecindad 2 semanas después, con el cuerpo débil, las manos temblorosas y la mirada perdida. Ya no corría por el patio. Ya no se escondía en su barril. Pasaba horas sentado en un rincón, mirando al suelo. No hablaba mucho.
Y cuando lo hacía, su voz era apenas un susurro. Tengo hambre, decía, aunque rara vez tocaba la comida. Había marcas en sus muñecas que tardarían en desaparecer. Y aunque las heridas físicas sanaban, las que llevaba en el alma parecían más profundas. A veces despertaba en mitad de la noche gritando, diciendo que lo iban a abrir, que no quería que le quitaran nada. Don Ramón lo abrazaba con fuerza cada vez que eso ocurría. Ya pasó, hijo. Ya pasó. Nadie va a hacerte daño. Le repetía una y otra vez. Pero el chavo solo lloraba. Porque, en el fondo, sabía que el daño ya estaba hecho. Una noche, casi un mes después del secuestro, don Ramón estaba sentado solo en el patio, fumando un cigarro barato mientras el viento soplaba entre los pasillos silenciosos. La vecindad estaba tranquila. Casi demasiado tranquila. De repente, algo llamó su atención. Una caja de madera vieja, pequeña, descansaba junto a la fuente oxidada. Temblando, se acercó. La caja estaba vacía. Excepto por un papel doblado en su interior. Con el corazón latiendo con fuerza, don Ramón lo abrió. En él, escritas con una letra que conocía demasiado bien, había 4 palabras. El silencio regresa siempre. El cigarro cayó de su boca. Miró alrededor. El patio estaba vacío. Ninguna puerta abierta. Ninguna sombra visible. Pero algo lo observaba desde las ventanas oscuras. Lo sintió. Y por primera vez en su vida, don Ramón tuvo miedo de quedarse en la vecindad. Al día siguiente, la caja había desaparecido. Nadie admitió haberla visto. Nadie habló del papel. Pero el miedo permaneció. El túnel seguía sellado. El barril seguía vacío la mayor parte del tiempo. Y el silencio. Seguía allí, agazapado, esperando. Porque, aunque don Román estaba muerto, su odio seguía vivo en las grietas de la vecindad, en las pesadillas de quienes sobrevivieron, y en la mirada distante del niño que una vez solo soñaba con una torta de jamón. El chavo volvió a jugar con Kiko y la chilindrina, sí. Pero ya no era el mismo. A veces, en medio del juego, se detenía de golpe, giraba la cabeza hacia la bodega clausurada. Y sonreía levemente. Escuché algo. Decía, como si hablara consigo mismo. Alguien me llamó. Y aunque todos le decían que era su imaginación, nadie se atrevía a acercarse demasiado a esa parte de la vecindad. Porque todos sabían, en el fondo, que el silencio no se había ido. Solo estaba esperando. Esperando la próxima voz que decidiera callar. No te doy otra más porque presta para que te salga.